la presencia de Felipe Calderón al frente de la presidencia de la República no se explica sin la corrupción del sexenio de Vicente Fox y sin su complicidad. Si bien es cierto, Felipe Calderón nunca fue el candidato de Fox, su candidato de Fox y de Marta Según era Santiago Krill, dado que Felipe Calderón ganó con una serie de irregularidades, de compra de votos, de acarreo de personas, etcétera, etcétera, la candidatura interna del PAN, a Vicente Fox y a Marta Sagún no les queda más de otra más que adoptarlo como su candidato y de poner a su servicio todos los instrumentos del Estado para poder ganar entre comillas, por supuesto, esa elección presidencial. Ese es el origen de Felipe Calderón. Parece que fue ayer, ¿no? Es el Monumento a la Independencia, 2 de julio de 2000. Calderón y Fox comparten las mieles del triunfo. La era de los gobiernos panistas inicia en medio de la euforia. Sin embargo, 8 años después, estos entusiastas descubrirán que habían votado por un perturbado. El Vaticano informará en noviembre de 2008 que Vicente Fox padece severos trastornos de personalidad. El diagnóstico del expresidente de cara a su boda religiosa revela 2 padecimientos: narcisismo e histrionismo. Hola Ana Cristina, hola Paulina, Vicente y Rodrigo. Sí, México estuvo bajo el gobierno de un desequilibrado. Oye, Mochito, déjame decirte que hay que recordarle al presidente Fox que el día de la Candelaria le quedó mal a los niños de la calle que había comprometido después de la rosca de Reyes y que no fue allí. Hay que darle un jalón de orejas al presidente. Es Apatzingán, Michoacán, 3 de enero de 2007. Felipe Calderón se viste de general. El nuevo gobierno se pinta de verde olivo. Calderón rinde tributo al ejército. Le encomienda el combate al crimen organizado y protegerlo de los seguidores de López Obrador. El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, derrocha optimismo. Señor presidente, sus órdenes se han cumplido. Los resultados están a la vista. El compromiso con la sociedad está avanzando. Unidos somos superiores a cualquier amenaza. La amenaza es, sin embargo, mayor que la unidad. Yo pienso que la guerra, como la llama el gobierno, y así la llamó desde diciembre de 2006, poniéndose la casaca militar, el propio presidente Felipe Calderón, por el síndrome de ilegitimidad que traía por las elecciones, se arropó en el ejército como diciendo yo sí voy a mandar, ahora sí va a haber alguien que haga las cosas en este país y vamos a hacer la guerra al crimen organizado y al narcotráfico. Pero es una guerra más que fallida. Es una guerra perdida. Yo lo he venido diciendo no de ahora, yo tuve la oportunidad de hacer trabajos hace 20 años, desde hace 20 años en Colombia, en países donde estaban las bandas del narcotráfico muy arraigadas,
Y entonces yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que toda guerra contra el narcotráfico de esta manera tiende al fracaso total, ¿no? Porque la estrategia está totalmente equivocada. No es una confrontación en las calles, no es una guerra de posiciones, un enemigo que se mueve, y lo único que se hace es molestar a la ciudadanía, es violar derechos humanos, porque los retenes, los cateos, los levantones, la desaparición de personas. En estos días estoy leyendo que solo en Ciudad Juárez hay 132 denuncias, en Chihuahua, en todo Chihuahua, 132 denuncias de desapariciones forzadas. Hoy fueron presentados 3 presuntos plagiarios que operaban aquí en la capital del país. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que arribaron a Morelia la totalidad de militares previstos para el reforzamiento de la Operación Conjunta Michoacán, con 2.500 soldados. La Secretaría de Seguridad Pública Federal capturó a 4 integrantes de la organización criminal de la familia michoacana. Es una guerra incivil en el sentido de que no hay reglas claras. Hay 14,000 ejecutados, hay desaparecidos, que ahora se les llaman levantones, pero son desaparecidos, son los desaparecidos políticos de la guerra contra el narcotráfico. Y las televisoras han prácticamente cedido el tiempo a cambio de jugosos contratos para darle un seguimiento prácticamente propagandístico y acrítico a esta especie de euforia bélica con la cual el gobierno de Calderón quiso legitimarse. Con unidad y con entereza, habremos de hacer saber a estos criminales que, sin importar cuáles sean los intereses que persiguen, están condenados al fracaso y tendrán a todo México en su contra. Es el 6 de noviembre de 2008. Campo Marte, Ciudad de México. Un sepelio con honores de Estado. El primer mandatario de la nación, en compañía de representantes de los poderes de la Unión y funcionarios de dependencias del Ejecutivo Federal, montarán guardia de honor, en memoria de aquellos que trabajaron al servicio del Estado mexicano. 2 días antes, el avión en el que viajaban el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y el subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, caía en el lujoso barrio de Las Lomas, de la Ciudad de México. Hemos estado en condiciones en Noticieros Televisa de confirmar que a bordo iba el secretario de Gobernación y el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, y de acuerdo a información que de primera mano nos daba el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que se trasladó inmediatamente al lugar donde ocurrió el accidente, no hay sobrevivientes. Por supuesto que hay un buen porcentaje de posibilidades de que haya sido un atentado, pero ¿cómo lo vas a confirmar? Si esto fue así, estamos hablando de una venganza en las más altas esferas del poder. La muerte del secretario de Gobernación aumenta el clima de zozobra. El gobierno descarta un atentado, se enreda en versiones contradictorias y pierde credibilidad. Lo que yo investigué y llegué hasta el final fue a los documentos, a la bitácora de composturas del avión, por un lado, y por otro lado, al hecho de que fue una compra corrupta. Se lanza una convocatoria para comprar un avión usado. Sí, es casi de chiste, ¿no? Tú no puedes lanzar una convocatoria para comprar un jet usado, ¿no? De medio cachete, ¿no? Faltó que dijeran la convocatoria. ¿Por qué? Porque ya desde que lanzaron la convocatoria sabían cuál iban a comprar, y dónde estaba y qué matrícula tenía. Es un taxi aéreo que estaba en Suiza. La muerte del secretario de Gobernación desvanece el escándalo que lo agobiaba. La publicación de decenas de contratos de Pemex firmados por él mismo en beneficio de empresas de su propia familia.
En febrero de 2008 publicó los contratos de Juan Camilo Muriño y bueno, se pide una entrevista al funcionario que entonces llega como secretario de Gobernación. El secretario Muriño tiene los documentos, manda a pedir los documentos para ver si era verdad que ya los tenía y finalmente decide no conceder la entrevista. Se publica la información en febrero de 2008. Unos días después de que publicamos, gente de Andrés Manuel López Obrador, 2 de sus asesores, me piden los documentos y bueno, Andrés Manuel López Obrador los exhibe frente a la Torre de Petróleos Mexicanos en un mitin el día 24 de marzo y acusa a Juan Camilo Muriño de traficar influencias. Obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar. López Obrador entregó a legisladores del Frente Amplio Progresista las supuestas pruebas publicadas posteriormente por un diario. Según estos documentos, Muriño firmó contratos con Pemex Refinación como apoderado legal de una empresa privada. Contratos celebrados en el 2002 y el 2003, cuando como diputado federal presidió la Comisión de Energía, y después, cuando fungió como asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón. Ya había pesquisas de Juan Camilo Muriño en esta participación junto con Felipe Calderón como secretario de Energía y junto con César Nava Vázquez, que se desempeñó después de ser abogado de Petróleos Mexicanos como jurídico en la Secretaría de Energía. Tenemos 3 personajes que pasaron del Congreso a la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y finalmente a la Presidencia de la República, haciendo contratos irregulares, vinculados en contratos irregulares con Petróleos Mexicanos. Incluso por ahí una de las líneas de investigación que publiqué es que parte del dinero de la campaña de Felipe Calderón salió de estos contratos de transporte de hidrocarburos que obtuvo la familia Muriño, la familia del senador Juan Buenotorio, un hermano de Vicente Fox, transportista también, y otra serie de empresarios. En los últimos días se han hecho una serie de acusaciones en mi contra que, como he dicho, carecen de sustento. Lo infundado de los hechos que se me atribuyen amerita también su total esclarecimiento. Por ese motivo decidí desde el primer momento señalar públicamente mi rechazo a estas acusaciones y exhorté a quienes me acusan a presentar sus denuncias ante las autoridades competentes. Los abusos de Muriño serán consentidos por la justicia federal. Otra lección de moral al estilo del PAN. Me parece que incluso hay más voracidad en los negocios que se han hecho en las administraciones panistas, porque parece ese afán de hacer negocios muy lucrativos y el saqueo inmediato, ¿no? Y esto se ha tratado de legalizar desde la Cámara de Diputados, por ejemplo. Los funcionarios de Petróleos Mexicanos comenzaron un acoso en contra mía por haber publicado la información, pero sobre todo porque le entregué los documentos a López Obrador. Fue